Como ya les anunciábamos en el segmento anterior, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue brindando elementos para el análisis. En otras ediciones hemos analizado otras variables relacionadas con el asunto energético, también con el programa nuclear iraní, pero aquí es oportuno hablar un poco más sobre la geopolítica del Medio Oriente y puntualmente sobre el papel que tiene el Líbano en este conflicto y por qué es tan importante este pequeño país para Irán y para Israel. ¿Cuál es, digamos, el papel tan determinante que tiene y cómo además el país ha entrado en una vorágine que le ha hecho ir entrando en una crisis mucho más difícil de la que ya venía atravesando? Es parte de lo que analizaremos desde la perspectiva del papel que juega el Líbano, el conflicto que sigue activo, por supuesto, entre Irán, Estados Unidos e Israel. Vamos a hacer este análisis con Cristian López, analista internacional, siempre nos acompaña a revisar, analizar y a darle claridad a estos temas que son realmente complejos. Cristian, qué bueno recibirte. Me alegra que nos acompañes en una nueva edición y entrar directo en materia, ¿no? Hablar del Líbano, de la importancia que tiene para el conflicto, fundamentalmente para Irán. Gracias, Natasha. Siempre es un honor estar en Ampliamente. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, Líbano es un actor en este conflicto, un actor geopolítico. Hay que entender un poquito al estado de Líbano porque es un país, hay que decirlo, es un país débil, con una arquitectura sectaria. Líbano tuvo una guerra civil muy fuerte, muy dura, durante 15 años, del 75 al 90. Y lo que vemos ahora pues, es un intento de un Líbano tratando de recuperarse, pero en medio de crisis diplomáticas, de crisis de seguridad. Todo el tiempo está en conflicto con Israel. Y hay que entender por qué también. Para el año 81 es cuando Israel de manera unilateral se anexiona territorios al sur del Líbano. Esto provoca la creación y la reacción de Hezbollah. Hezbollah que nace como una reacción a esta anexión unilateral e ilegal de Israel, dicho por Naciones Unidas, y esta reacción provoca que nazca este grupo que actualmente es considerado en Líbano como un partido político y una milicia a la vez. Es las dos cosas. Tiene una participación en la vida democrática de Líbano, pero también sabemos, todo el mundo lo sabe, incluso es muy sonado, que Hezbollah es el grupo paramilitar más grande del mundo, es decir, un actor no estatal, no formal de un gobierno, porque la forma de gobierno del Líbano es muy complicada y eso también hace que tenga una democracia confesional, tiene una repartición igualitaria entre cristianos y musulmanes de los cargos en el Parlamento, lo que tal vez pareciera buena idea de un inicio, pero también provoca mucho estancamiento. Pero iremos profundizando sobre eso. Decir que tiene que haber un presidente maronita, pero el primer ministro es sunita y el del parlamento es chiita. Entonces, si bien hay un rasgo de pluralidad ahí interesante, también es cierto que eso provoca que hay cosas que se queden estancadas, cosas que no puedan transitar debido precisamente a que las diferentes confesiones que integran de manera legal y por ley el gobierno no permite muchas veces llegar a acuerdos. Eh, Líbano es un país que ha sido, eh, como te decía, víctima de muchos temas, de actores externos. El gran tema, el gran problema y la gran crisis en Líbano ahora es un tema de soberanía, porque por un lado tienes a un grupo que no es formal parte del gobierno como Hezbollah, defendiendo o tomando el sur del país. Tienes un actor como Irán que los financia, pero también tienes un actor como Israel que ataca tus zonas del sur, aunque sean controladas por Hezbollah,
pertenecen al Estado libanés. Entonces, tienes 3 actores externos, uno interno y 2 externos, fundamentales para corromper tu soberanía de todas las formas posibles. Hezbollah lo domina el tema militar en el país más que el ejército del propio Líbano. Entonces, ese es un tema pues, a resaltar, es un tema importante porque un país que no puede garantizar su propia seguridad o tener el monopolio de las armas, como es la facultad de cualquier Estado soberano, es un Estado débil por definición. Aparte tienes un Estado que al sur de tu país, como Israel, que está aprovechando esta crisis y esta guerra con Irán para tratar de desarmar a Hezbollah, meterlo y forzarlo que el acuerdo, en ese acuerdo entre Hezbollah y su desarme, sabiendo que Irán tiene el financiamiento de ese grupo. Entonces, Natasha, es un cóctel de factores que no permiten que el Estado libanés como tal, como Estado, como forma de gobierno, se desarrolle. No puede madurar un Estado que tiene todas esas condiciones en contra. Y esto es muy importante, Cristian, hacer esta radiografía del Líbano para entender por qué es importante para cada uno de estos dos actores, tanto para Israel como para Irán, y por qué depende un poco de qué gestión se haga con el Líbano, digamos que el conflicto se regionalice o no y también pueda estar de alguna u otra forma involucrado en conversaciones que no han dado frutos, pero es una variable también importante. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso vamos a revisar el papel que tiene el Líbano en el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Hacemos entonces una pausa y al regreso tendrán ustedes más de este análisis.